Muy bien. La semana pasada estuvimos hablando de que Salomón pidió sabiduría. Hoy vamos a hablar acerca de Salomón adquiere sabiduría. La primera parte fue Salomón pidió sabiduría y hoy vamos a ver este tema de que Salomón adquiere sabiduría. El objetivo de esta reflexión, la reflexión de hoy, es entender de que todos tenemos acceso a la sabiduría y vamos a desarrollar este tema en base a eso. ¿Sí? En nuestra introducción lo primero que tenemos que hablar y decir es que Dios, haciendo un resumen, Dios le dio la oportunidad a Salomón para que pidiera lo que quisiera. Salomón, como ya sabemos, pidió un corazón entendido para juzgar al pueblo de Dios. Así que tenemos que rápidamente pasar por la descripción o lo que significa la palabra juzgar. Se traduce por gobernar. Entonces, Salomón pidió un corazón entendido o un corazón sabio para gobernar. El término gobierno en la Biblia y sobre todo en el Antiguo Testamento está vinculado a servir. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo la historia de quién fue? De varios en el Antiguo Testamento, los jueces de Débora. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del tema de Débora? Y que Dios le dio la capacidad de juzgar al pueblo de Israel. Entonces, gobernar, administrar, servir. Ese es el concepto del Antiguo Testamento con el tema de ese término de la palabra juzgar. Y Salomón quiso sabiduría para servir bien, para gobernar bien. En este periodo de su vida no buscó un beneficio propio, sino que buscó una cualidad de parte de Dios que fue la sabiduría para poder guiar correctamente a la nación de Israel. Todas las riquezas logradas por Salomón durante este periodo fueron añadiduras. Él no buscó las riquezas, sino que todas las riquezas que Dios les dio fue por añadidura, porque Él no pidió riquezas. Él pidió sabiduría y en esta sabiduría Dios le dio la añadidura de lograr todas sus riquezas. Esta misma expresión del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento sería: recibió las añadiduras por buscar primeramente el reino de los cielos. Entonces Dios le concedió la petición a Salomón. Y esta petición está registrada en el capítulo 4, versículo 29 de Primera de Reyes. Ahí es donde nos vamos a quedar, ahí es donde vamos a leer. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Ahí vamos a comenzar a reflexionar sobre nuestro tema de hoy. Lo vamos a mantener siempre ahí porque vamos a volver en algún momento al texto, ¿sí? Entonces, Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 34, dice así: Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Fue conocido entre todas las naciones de alrededor y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Así disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Para oír la sabiduría de Salomón
venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Eso es lo que Dios hizo con Salomón por haber pedido sabiduría. En el tema de hoy vamos a ver que la sabiduría que Dios le dio a Salomón fue adquirida. Esa va a ser nuestra palabra clave. Fue adquirida. Entonces, en el primer punto que nosotros vamos a reflexionar es que la sabiduría que Dios le dio a Salomón no fue instantánea, ¿sí? Muy probablemente, según los antecedentes, según las evidencias, fue un proceso de madurez. ¿Se acuerdan que vimos lo que decía el diccionario bíblico acerca de la sabiduría? Se lo recuerdo, dice así: el diccionario bíblico sobre la sabiduría dice: es una cualidad de buen juicio desarrollada a partir de la experiencia, la observación y la reflexión. La sabiduría es una función de una mente educada que los escritores bíblicos afirman proviene de Dios. De ahí proviene la sabiduría. Dios es el origen de la sabiduría. El principio de la sabiduría es Dios. Dios es el que otorga la sabiduría a los hombres, ¿sí? Toda otra sabiduría, conocimiento o ciencia que no es de Dios, no es una sabiduría absoluta, ¿sí? La semana pasada dijimos que habían descubierto algunos planetas habitables y dijimos que Dios ya lo sabía, ¿sí? También vimos el origen de la sabiduría que escribió Salomón en Proverbios capítulo 9 versículo 10, que decía: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahora, el fundamento, y eso no hay que olvidarlo, el fundamento, los principios, el cimiento de la sabiduría es Dios. No hay sabiduría sin Dios. Ese es el principio que tenemos que saber. Pero el mismo Salomón, él fue el que dijo: la sabiduría se adquiere. Si vemos en Proverbios capítulo 4 versículo 5, ahí nos va a dar una pauta Salomón poniéndose como ejemplo en la forma de cómo se llega a ser sabio. Ahí en Proverbios capítulo 4 versículo 5 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, ¿no? Ahí está poniéndose como ejemplo de que él mismo hizo esto, fue adquiriendo sabiduría. Cuando Salomón expresa esta palabra, adquiere, y lo repite en 2 ocasiones, es porque está siendo insistente y poniéndose como ejemplo de su anhelo de haber sido sabio. Hubo un proceso, hubo un trabajo, hubo un deseo, hubo una meta de ser sabio. Pero en esta meta siempre fue Dios el que fue abriéndole las puertas para llegar a ser sabio. El mismo libro de Proverbios es un claro ejemplo que Salomón realizó una búsqueda de sus sabios refranes, a los que nosotros les llamamos proverbios, ¿no? Salomón compiló esos refranes de distintas fuentes. Y eso es lo que tenemos que ver en primer lugar. Y saber y conocer, ser conscientes, no todos los dichos que están escritos en Proverbios son de Salomón. No son todos de él, sino que él se dedicó a compilar los refranes más famosos y conocidos que se conocían en aquella época. Nosotros también tenemos varios refranes y proverbios. Dime con quién andas. Dime qué iglesia. No. Dime con quién andas. ¿Sí? Y hay otros más. Yo creo que a ustedes se les puede venir muchos a la mente. Entonces, lo que hizo Salomón fue compilar todos estos refranes
de esa época. En el verso 30 que acabamos de leer de Primera de Reyes, ustedes van a observar lo siguiente: era mayor la sabiduría de Salomón que todos los quienes, de todos los orientales, y que toda la sabiduría de quienes, de los egipcios. Aquí tenemos que saber quiénes eran estos orientales. ¿Y quién era la sabiduría de estos egipcios? ¿Qué era la sabiduría de estos egipcios? En Proverbios capítulo 1, versículo 6 vamos a encontrar algo similar, porque también hay una referencia importante. Ahí en el texto dice, en el versículo 6 de Proverbios, en el capítulo 1, dice: para entender proverbio y declaración, y está entre comas, ¿qué cosa? Palabras de sabios y sus dichos profundos. Si observan ahí, ustedes van a descubrir de que está hablando de una palabra de sabios y sus dichos, no mis dichos. Ya tenemos las siguientes descripciones: la sabiduría de los orientales, de los egipcios y la palabra de los sabios. Entonces, de ello es lo que tenemos que tener algo de referencia hoy para llegar a nuestro punto. En el antiguo Oriente, o cercano Oriente, existía una tradición de declaraciones proverbiales, como nosotros conocemos los refranes nuestros. Así también en el cercano Medio Oriente, o el antiguo cercano Oriente, la descripción exacta, encontré aquí de unas sagas egipcias que datan aproximadamente de los años 2450 antes de Cristo. Y esas sagas eran muy conocidas en lo popular, como nosotros conocemos nuestros propios refranes. Entonces a eso se le llaman las sagas egipcias. También había otra conocida como Amenemopet, que data del año 1100 antes de Cristo. Y también había otra colección de dichos asirios de Aikar, que datan de los años 700 antes de Cristo. Todo este grupo de dichos proverbiales tienen un estrecho paralelismo con el libro de Proverbios. Vamos a encontrar muchos refranes y frases en estos dichos proverbiales, igual que en Proverbios. Cuando en el versículo 6 habla de palabras de sabios, los eruditos lo vinculan a una cercanía con estos dichos proverbiales. Lo que nos está diciendo todo este antecedente es que el libro de Proverbios, lo que escribió Salomón, contiene en parte los refranes y dichos de los proverbios de estos sabios. ¿Sí? Entonces, estos datos nos están diciendo que Salomón se dedicó ¿a qué? Nuestra palabra clave: a adquirir tales sabidurías para poder registrarlas, para poder reflexionarlas, y por tal compilación, por tal trabajo, también fue conocido como el más grande de los sabios. La misma estructura del libro de Proverbios nos dice y nos refleja un ejemplo claro de esto, porque de la manera en que está organizado el libro de Proverbios vamos a anotar esto. Por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 9 vamos a encontrar una motivación, una exhortación a conseguir, a adquirir la sabiduría, a buscar la sabiduría. Y en el capítulo del 22 al 24 del 10 al 22 vamos a encontrar los proverbios originales de Salomón, del 10 al 22. Y del parte del 22 al 24 vamos a encontrar los dichos de los sabios. Ahí están registrados los dichos de los sabios. Después de esto, los hombres de Ezequías, ellos compilaron los otros proverbios de Salomón, y que ellos registraron también y quedó en el libro de Proverbios. Y del 30 al 31 vamos a encontrar una instrucción que da Agur a sus discípulos Itiel y Ucal. Y también vamos a encontrar las enseñanzas que le da la madre del rey Lemuel a su hijo.
La madre del rey Lemuel le dice a su hijo que busque a su pareja idónea. La famosa frase conocida nosotros ahí, que nosotros hemos a veces leído acerca de este concepto. Ahora, toda esta colección forman el libro de Proverbios. Todo esto es parte de la colección del libro de Proverbios. Lo que quiere decirnos esto es que Salomón dedicó un periodo de tiempo a reunir estos dichos y sus propios proverbios y los registró. Y se nos dice que por esto fue considerado el hombre más sabio de la tierra. Una de las principales razones por que conocemos a Salomón son sus proverbios, ¿no? Otro punto que quisiera subrayar es el versículo 32 de nuestro texto base, que dice: y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 5,000. La palabra compuso en nuestro texto, Reina Valera, no se refiere exactamente a que Salomón fue el autor de todos estos proverbios. La versión Dios habla hoy nos da un panorama más claro, porque de este mismo verso dice: y escribió. Y el hecho de decir escribió no quiere decir que fue el autor, ¿no? Y esta palabra hebrea, donde dice compuso, la palabra hebrea es davar, que significa escribir, componer, expresar, añadir, disertar, contar, divulgar, recitar. Ahora, con este dato nos queda claro que cada refrán, cada proverbio que nosotros vemos registrados en Salomón se hicieron por una reflexión, pero también por una búsqueda, por un estudio que se llevó un tiempo, ¿sí? Entonces, Dios fue el que le dio la sabiduría a Salomón, le dio, en otras palabras, las herramientas, le entregó la posibilidad, le abrió las puertas para conseguir la sabiduría, por lo que decimos que la sabiduría fue adquirida y no fue algo instantáneo. No fue que Dios dijo: a partir de ahora eres sabio, y se hizo sabio, sino que Salomón fue pasando por un proceso de adquisición de la sabiduría, donde fue Dios quien abrió las puertas para que él llegase a ser sabio. Por lo tanto, dado esta instrucción, dado esta revelación de la palabra de Dios, como Dios nos revela su palabra, dado este antecedente, tenemos que decir lo siguiente: que la sabiduría no se consigue bajo estos conceptos. Y hablamos de sabiduría porque también hablamos de cualquier otro don, ¿sí? Nos ponemos la estructura. La Biblia muchas veces nos pone el principio de un tema para aplicarlo en otros temas. Entonces, con esto ya podemos decir que nuestra aplicación práctica no se puede recibir sabiduría en forma inmediata. No se puede recibir sabiduría bajo estos conceptos a través de algún ritual. No se recibe sabiduría a través de un ritual. En Brasil la gente pasaba debajo de un manto, que era el manto de la sabiduría, y la gente tocaba el manto, pero tenía que dejar primero el sobrecito, y después pasaba por debajo del manto tocando, y salían y ya eran sabios, ¿sí? Por eso, este es un ejemplo de muchos rituales que se han visto, incluso en el internet ustedes pueden encontrar. O sea, no se recibe la sabiduría a través de un ritual. Realizar cualquier acto religioso, extrabíblico, en busca de la sabiduría, por lo tanto, de cualquier don, ¿sí? Tampoco se recibe la sabiduría por la imposición de manos, ¿sí? Porque es tan ilógico que yo le dijera a Miguel, por favor, ora por mí para recibir tu talento, para tocar la batería como lo haces tú, ¿sí? De la misma manera, yo no puedo pedirle aquí al arquitecto, a Aarón, dice: por favor, úngeme, tócame y dame tus capacidades
para aprender arquitectura. Sería lógico que él se estudió como 4 o 5 años y que así tuviera yo todo su potencial, todo su talento. Entonces, de la misma manera, no se puede recibir un don, sabiduría y lo que sea por la imposición de manos, ¿sí? A través de algún sacrificio tampoco se puede recibir sabiduría. Como lo vimos la semana pasada, no fueron los 1000 holocaustos los que, por lo que Salomón recibió sabiduría. ¿Por qué fue? Porque Salomón amó a Dios, ¿sí? Ese es uno de los principios que vimos la semana pasada. Así que cualquier otro rito religioso es imposible por el cual se pueda recibir sabiduría. El profesionista, para que reciba su título, tiene que trabajar. No le puedo decir a Lenny, hazme dentista, ¿verdad? Porque sería injusto que ella pagó su colegiatura y que yo, sin nada, ella me unja y me diga, ¿verdad? De la misma manera la sabiduría no se puede recibir. A lo que vamos con esto es, el don de Dios que le dio a Salomón de la sabiduría fue progresiva, ¿sí? Y esto lo vemos claramente en todos los ejemplos bíblicos. La historia de la formación de la Biblia, ¿fue instantánea o fue progresiva? La revelación de Dios a través de la historia en la Biblia fue progresiva, ¿no? La vida de Abraham fue progresiva. La vida de Moisés fue progresivo. La vida de David fue progresivo. Fue el gran rey de Israel, pero ¿fue justo toda su vida? ¿No? Porque fue un proceso en el que Dios nos tiene a nosotros mucha paciencia para hacernos maduros, ¿sí? Porque nosotros somos porfiados, no queremos cambiar, no queremos ser distintos. Entonces, lo que debemos aprender de esto es que tanto la sabiduría como cualquier otro don, talento que Dios nos quiera dar, no se recibe por ningún asunto de rito religioso. Porque aquellos que han pasado alguna vez a algún lugar para recibir algún don, sabiduría en este caso, a veces se vende la sabiduría por ahí, se van y siguen cometiendo los mismos errores, siguen tomando las mismas decisiones y no pasa nada. Y Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, cuando vemos la historia de Salomón, que él está insistiendo en que dice, adquiere sabiduría, busca sabiduría, lo está diciendo de que para la sabiduría todos tenemos acceso a ella. Todos tienen acceso a la sabiduría. La sabiduría es indispensable porque la sabiduría nos ayuda a encontrar orientación correcta en la vida. Muchas veces no sabemos para qué o qué camino tomar, qué decisión tomar ante cualquier desafío de la vida. Entonces, la sabiduría nos ayuda para orientarnos a tomar decisiones correctas, para también ser de bendición a otros, porque ojalá en esta iglesia, ojalá en nosotros mismos pudiéramos encontrar la sabiduría en cada uno de ustedes, ¿no? Porque de alguna forma yo también voy a necesitar consejo, voy a necesitar de la sabiduría de mis hermanos, ¿no? Y qué bueno sería que cada uno de ustedes pudiera acudir a su hermano en busca de sabiduría, porque hay ese don, esa cualidad en esta iglesia, ¿no? Así que la sabiduría no corresponde solamente al que predica y expone, o al pastor, al evangelista, no corresponde solo a él, sino que es una responsabilidad de todos. Todos podemos tener acceso a la sabiduría. Entonces, Salomón motiva a sus lectores en el libro de Proverbios constantemente a adquirir sabiduría, a buscar sabiduría, a poder instruirse en la sabiduría. Porque vamos a ver en el capítulo 2 cómo insiste Salomón en esta búsqueda. Capítulo 2, versículo 1
al 12, ahí está claramente visto, reflejado, cómo Salomón insiste en que podamos encontrar la sabiduría. Ahí dice en el capítulo 2, versículo 1, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Aquí en el versículo 4 me gustaría que pudiéramos cambiar, hacer una traducción a una Biblia de la Comunidad Cristiana Misionera, y en vez de poner, sí, como a La Plata, pusiéramos Facebook. ¿Sí? Si como al Facebook la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Está claro eso, ¿no? Necesitará exhortación, explicación, traducción, griego, hebreo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la sabiduría no es para algunos. Cuando llegan a veces algunas personas y me dicen, Dios me dio el don de sabiduría. La sabiduría no es para algunos. La sabiduría está abierta para todos. Y Salomón dice, búsquenla. No se queden sin buscarla porque es indispensable. Entonces la sabiduría puede ser adquirida por cualquiera de nosotros, puede ser buscada y puede ser hallada. Pero el fundamento, el cimiento, el principio de la sabiduría es Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. De ninguna otra parte se puede llegar a ser completamente sabio si no se escudriña las Escrituras. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Con esto estoy diciendo de que la predicación del domingo no solo nos hace sabios, sino que nos ayuda y nos orienta. Pero la búsqueda de la sabiduría está en la Biblia. Y la Biblia está en la casa, en el Salmo 91 y en el 23, algunos, ¿verdad? Entonces, lo que está diciéndonos Salomón es que busquen la sabiduría. Ahora, tenemos que recordar que la ley debía ser observada, leída y puesta en práctica por todos los reyes de Israel. ¿Se acuerdan que leímos un texto la semana pasada que decía que todo rey tenía que tener una copia del original? ¿Y qué tenía que hacer con esa copia del original? Leerlo, transcribirlo muy bien, transcribirlo y leerlo una vez a la semana, el día domingo a la hora del culto, o todos los días. Todos los días tenía que leerla. Entonces, eso tiene mucha paridad con cada uno de los principios que vamos estudiando en la Biblia estos domingos. Lo que está diciendo Salomón es lo mismo que hemos hablado nosotros. Busquemos a Dios, busquemos la Biblia, busquemos la palabra de Dios, leamos un versículo, instruyámonos de una u otra forma, porque la sabiduría se puede obtener. Recordemos también que la ley debía ser observada y puesta en práctica por los reyes en primera instancia, porque ellos eran el ejemplo al pueblo primeramente y a las naciones. Entonces, la ley representa la presencia de Dios,
¿sí? Porque ahí están reflejadas las palabras de Dios. Y Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿dónde encontramos la sabiduría de Dios? En la palabra de Dios. Entonces, Salomón nos insiste constantemente con sus proverbios en que busquemos la sabiduría. Del capítulo 1 al versículo 9, vemos la insistencia en buscar como sea esta sabiduría, una motivación constante, en el que nos está diciendo a nosotros: háganlo, busquen, pidan, no lo dejen de hacer para que en su vida no tengan tropiezo. Eso es lo que está diciendo en el texto, ¿no? O sea, la discreción te guardará. ¿Cómo se logra obtener discreción? Siendo sabio a través de la palabra de Dios, ¿no? Cualquiera tiene acceso a la sabiduría de Dios, primeramente acercándose a Dios, que es su ley o la Biblia. Y quisiera que pudiéramos ver y revisar Proverbios 8, del 10 al 13, porque ahí dice lo siguiente, en Proverbios 8, del 10 al 13, capítulo 8, versículo 10 al 13. Aquí la sabiduría está usando una figura retórica que se llama personificación, porque la sabiduría no habla, pero se personifica. Entonces, del versículo 10 dice: recibid mi enseñanza y no la plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque es mejor la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, ¿dónde habita la sabiduría? Yo habito en la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Y esto lo vimos la semana pasada. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, para iniciar el camino a la sabiduría, la clave práctica está en el versículo 13. Ahí dice que hay que apartarse y despreciar el mal camino, no ser soberbio u orgulloso, ni arrogante. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Esto está altamente vinculado al primer principio que enseñó Jesús en el Sermón del Monte: ser pobres en espíritu, ¿no? También dice en el versículo 13 que debemos abandonar la vida sin Dios o el mal camino y dejar de hablar cosas perversas. En esta etapa de la vida de Salomón, esto es lo que él hizo. Procuró sabiduría. Y él nos da este consejo práctico. La sabiduría, el camino, el comienzo de la sabiduría, el inicio, no el principio, porque ya sabemos lo que es principio. El inicio de la sabiduría es apartarse y despreciar el mal. Ese es el primer paso, ¿sí? Y esto nos está diciendo a nosotros, porque ¿a quién está dirigido estos proverbios? Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, es decir, a la iglesia. Es la iglesia la que necesita apartarse del mal camino. O sea, no tenemos que mirar estos conceptos a veces que están dirigidos al mundo, sino que repercuten en el mundo. Pero el primer ejemplo para buscar la sabiduría con nuestra conducta somos nosotros. Nosotros somos los que debemos dejar el mal camino, porque no lo hacemos. Constantemente estamos apartándonos del bien. Constantemente somos orgullosos. Porque ¿dónde se ve? Vamos a hacer la pregunta de siempre. ¿Dónde se ve y se refleja el verdadero carácter de él o de ella? Y con él, matrimonio. Ahí está la prueba más grande, porque nos tocan el orgullo, ¿cierto? Y levantamos la voz más fuerte. Y yo tengo razón y tú no tienes razón.
Y aunque no tengamos la razón, tenemos que ganar, ¿no? Ahí es donde se ve lo práctico de si estamos siendo o no sabios. Y si estamos buscando el camino de la sabiduría. Porque aquí en la iglesia somos todos felices. Aquí en la iglesia somos todos sabios. Todos nos queremos. A veces la esposa nos pasa a rozar y dice, ay amor, me pasaste a rozar, querida. Pero en la casa, ¿no? Cambia la cosa un poquito, ¿no? O no, aquí no, en otros lugares, aquí no. Aquí no. ¿Sí? Cuando éramos novios, se tropezaba la princesa y decíamos, ¿te dolió, amor? Por favor, déjame a recoger este pétalo de flores. Y ahora, después de 15 o 20 años, párate que me das vergüenza. ¿Eh? Me estás dejando en vergüenza delante de mis amigos y de invitados. ¿Cómo se te ocurre? O cuando nos dicen a nosotros, ¿cómo? Cuando somos los hombres nos equivocamos o erramos, ellos dicen, ¿cómo no vas a saber eso delante de los demás? ¿Cómo nos sentimos? Ay. Entonces siempre queremos ganar. Y empieza la competencia. Ahí es donde se ve el amor al prójimo, ahí es donde se ve el orgullo, ahí es donde se ve el verdadero cristiano, el verdadero carácter, porque el carácter se refleja y se demuestra en cómo yo actúo cuando nadie me ve, cuando solamente Dios puede verme. Entonces, lo que hizo Salomón fue darnos este consejo a nosotros ahora y nos insiste, busquen la sabiduría, háganlo, les va a ir bien. Algo va a pasar en sus vidas si buscan esta sabiduría. Lo que en realidad está diciendo Salomón es que la sabiduría solo se consigue cerca de Dios. Cuando él dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, a Jehová. Lo que está diciendo, solo y exclusivamente con Dios vamos a encontrar sabiduría para poder superar cada una de las adversidades de la vida. No vemos el amor de Dios reflejado en este consejo, en esta insistencia de parte de Dios para que nos vaya bien. ¿Acaso no vemos que en la instrucción de Dios hay una buena y agradable y perfecta voluntad de Dios para que nos vaya bien? ¿Por qué a veces somos porfiados en no querer hacer, porfiados o tercos, en no querer hacer la voluntad de Dios? Porque en Proverbios vamos a encontrar que dice, la palabra suave opaca la ira. Es un proverbio básico y principio básico. Pero cuando nos responden, cuando yo estoy alterado y me responden con un decibel del mismo tono o un mayor decibel, ¿cómo actuamos? Es una pugna que se arma, pero si, no sé si lo han experimentado, en lugar de explotar cuando nos sentimos ofendidos, dice, se calma y hacemos caso al proverbio que dice, la palabra suave opaca la ira, y decimos, no quiero pelear. Voy a ocupar el principio que me enseñó el pastor Ibaí de Brasil, que dice, prefiero ser feliz que tener razón. Es un dicho sabio, es brasilero, dice, prefiero ser feliz que tener razón. Si aplicáramos este dicho junto con el de Proverbios, quizás nos iría mucho mejor. Porque ¿quién nos saca del ambiente de presión? ¿A quién quiere vivir ese ambiente de encono, de ira, de coraje? ¿No nos hace mal eso? Antiguamente las Biblias, en la palabra salvación decía salud. No sé si alguien alcanzó a leer esos textos, esas Biblias antiguas. ¿Por qué dice salud? Y tiene mucha razón, porque cada vez que nos airamos, cada vez que pasamos por preocupaciones, cada vez que nos enojamos con los demás, cada vez que nosotros pasamos por mucho coraje, mucha rabia, por las circunstancias, ¿eso qué produce en nosotros? ¿Acaso no nos produce un malestar? ¿No dicen los médicos que esos producen ácidos y que esos ácidos se van y se dirigen a las partes más débiles de nuestro cuerpo, causándonos enfermedades, diabetes, hasta cáncer?
¿no? No vemos que la Biblia sí tiene razón cuando dicen busquen la sabiduría, que es salvación, que es salud, que es bienestar para ustedes. Y eso es lo que vamos a ver en Salomón en esta etapa de su vida, que él adquirió sabiduría. Entonces lo que quiere decirnos también a nosotros hoy es, y pongámonos nosotros nuestro nombre, Hugo Sandoval busca la sabiduría. David, Miguel, Aarón, busca, Héctor, busca la sabiduría. Busca la que te va a hacer bien. Yo quiero que ustedes estén bien. Entonces lo que hizo Salomón fue buscar, adquirir sabiduría. No se va a lograr por ningún otro rito. Se tiene que buscar, se tiene que trabajar. Tengo que trabajar en mi temperamento, tengo que trabajar en mi carácter. Hay que buscar la sabiduría. Salomón lo hizo. ¿Y saben qué es lo que consiguió Salomón? Está expresado en el versículo 34 de nuestro texto base y con el cual vamos a terminar este sermón. El verso 34 de Primera de Reyes. Ahí está el resultado de la búsqueda de la sabiduría de Salomón, y dice así: y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Primera de Reyes capítulo 4 versículo 32. Primera de Reyes capítulo 4 versículo 34, perdón. Capítulo 4 versículo 34. Ese es el resultado de buscar la sabiduría. Para oír la sabiduría, pongan su nombre. Para oír la sabiduría venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿Qué quiere decir este texto? Este era el objetivo de Dios en la nación de Israel: ser ejemplo a todas las naciones. Este era el objetivo. Por eso este periodo, el periodo de David y el periodo de Salomón, en esta etapa de su vida, logra el auge más grande de la historia de Israel. Israel es levantado de tal manera que todos los reyes de la tierra buscaron a Salomón. Todos los habitantes de la ciudad de Tepic, del barrio de donde yo estoy, al ver mi conducta, al ver mi trato con mi esposa, con mis hijos, los hijos con sus padres, al ver esa conducta, al ver la sabiduría en cómo Dios me ha enseñado a mí a buscarla, a encontrarla, van a acercarse, van a buscar al justo para escuchar la sabiduría de Dios que hay en ustedes. Vamos a orar. Oh Señor, gracias te damos por esta palabra en la que nos instruyes, en la que nos enseñas una vez más